Hola chicos, buenas tardes. Hoy, como todos los viernes, vamos a compartir una parte de la vida de Jesús. En este caso vamos a recordar lo que celebra la Iglesia Católica este fin de semana. En realidad la fecha exacta es el lunes, que es la celebración de San Pedro y de San Pablo. Ustedes saben que tanto Pedro como Pablo fueron discípulos de Jesús, fueron algunos de esos amigos que siempre estuvieron cerca de él y que cuando él no estuvo continuaron llevando la palabra de él hacia todos los pueblos. Bueno, Pedro era un hombre simple que antes de conocer a Jesús era un pescador que trabajaba en el mar de Galilea, hasta que lo conoce a Jesús y se suma a su obra. Cuenta la historia, es decir, la historia de Jesús nosotros la vamos a encontrar siempre en la Biblia. Nosotros conocemos todo lo que pasó en esa época, que hace muchos años, porque justamente los discípulos, esos amigos de Jesús, escribieron las experiencias, contaron qué fue lo que vieron y compartieron con Jesús. Y eso es lo que está en el Nuevo Testamento. Uno de esos discípulos es Mateo, y él presenció el momento en el que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro. En el idioma que en esa época se hablaba, Pedro significa piedra. Entonces Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Él está dándole un papel muy importante a Pedro. Está diciendo que sobre él, ¿sí?, sobre su acción, él va a fundar la iglesia, aunque él ya no esté. Pedro se suma a la vida de Jesús, y cuando Jesús ya no está, él toma un rol importante porque él se queda con los discípulos. Recuerdan que cuando sucede Pentecostés y cuando reciben esa fuerza del Espíritu Santo, se encontraban reunidos rezando junto a María, y ellos quedan un poco temerosos, tristes, porque ya no van a volver a ver a Jesús, y justamente es Pedro quien los contiene, quien los alienta a seguir con esa misión que les había dado Jesús, que era recorrer los pueblos y las naciones cercanas para llevar la palabra de Jesús. Bueno, Pedro y Pablo emprenden este camino juntos y durante muchos años van recorriendo muchas ciudades. Fíjense que en esa época se podían mover caminando o en lomo de burro o cruzar un mar en una embarcación, nada más. Pasados unos 40 años de la muerte de Jesús, ellos llegan a Roma. En Roma no son bien recibidos y el emperador al poco tiempo manda a sacrificarlos, como habían hecho también con Jesús. Pedro murió un 29 de junio y los restos de él fueron sepultados en las colinas del Vaticano, donde hoy justamente se construyó la Basílica de San Pedro, que es donde está la residencia de hoy, la residencia actual del Papa, en este caso nuestro Papa Francisco. Y fíjense que esto tiene correlación con lo que dijo Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Sobre la tumba de Pedro está construida la Basílica de San Pedro, ¿sí? Por esto la Iglesia Católica consideró a Pedro el primer papa. Pablo también muere en esos días, por eso la celebración se hace junta, la conmemoración de Pedro y de Pablo, porque muere casi en los mismos días que Pedro, y también sus restos fueron sepultados en Roma, en este caso, y también se construyó sobre la tumba de Pablo una basílica justamente romana de San Pablo se llama. Entonces, considerando que la Iglesia toma a Pedro como el primer papa y que su fecha de fallecimiento es el 29 de junio, este lunes vamos a conmemorar el Día del Papa, y en este caso de nuestro Papa Francisco. Bueno, como siempre hacemos, les mando con este video una imagen para que puedan trabajarla en el cuaderno y les quede como registro de la tarea de hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.